Y vamos a leer en el capítulo 24, el versículo 35. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Nosotros estamos recorriendo algunos detalles, y vamos a seguir el domingo que viene, algunos detalles de las cosas que Jesús habló una vez que hubo resucitado. En general, como explicaba el domingo pasado, hay gente que llega a la Pascua y Jesús resucitó y después no sabe qué es lo que pasó. Y estamos deteniéndonos porque algo pasó después. 40 días estuvo el Señor con los discípulos y dijo cosas muy importantes, confirmando algunas cosas que había dicho y señalando qué es lo que tenían que hacer hacia adelante. Les devolvió en primer lugar, y esto lo vimos el domingo pasado, la alegría que debe tener la fe. La cruz abrumó a los discípulos. Ellos vivieron el dolor, la frustración, el temor, la incredulidad, pero el Señor se presentó victorioso y eso cambió la vida de los discípulos. Ahora, esta es una cosa que tiene que caracterizar al cristiano. El cristiano tiene que pasar por muchos problemas y muchas dificultades en la vida. Es mentira eso de que llegué a Cristo y ya no tengo más problemas. Siempre hay problemas en la vida. El Señor anticipó esto de que tendríamos problemas, de que no inventáramos una fe que no es la fe de Jesucristo. El asunto es que el Señor dijo que a pesar de todo esto, nada nos tendría que quitar nuestro gozo. Es decir, que el gozo del Señor tiene que permanecer. Puede ser que yo esté pasando por dificultades y por dificultades grandes, pero cuando yo pienso, por ejemplo, en lo que el apóstol Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y yo sé que hay tanta gente que no tiene paz ni para con Dios, ni para con el vecino, ni para con él mismo. Yo digo, yo tengo la paz del Señor dentro mío y tengo un tesoro incalculable. Y tengo que empezar a valorar cada una de esas cosas. Dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es otra cosa, que yo puedo pasar por cualquier dificultad, por una enfermedad, puedo llegar a un estado, pero yo sé a dónde voy. Yo sé lo que me espera. Y todo esto es lo que debe devolverme la alegría. El Señor se presentó y les preguntó: ¿por qué están tristes? ¿Por qué lamentan? ¿Por qué? Son preguntas claves para la vida cristiana, que es bueno que nos las hagamos también nosotros. Si hemos llegado a Cristo y si Cristo es nuestro Salvador y nos ha dado una nueva vida,
pues vamos a tener muchas dificultades, eso lo sabemos, no voy a vender nunca ilusiones, Tenemos que ir a la palabra de Dios, y el Señor lo dijo y lo anticipó, pero nada nos va a quitar nuestro gozo. Decimos con el salmista, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Ahora, ¿qué hizo Jesús después de hablarle de eso? Analizó el fracaso de los discípulos. Usted se dio cuenta que nosotros nos gozamos en nuestro triunfo, pero nunca analizamos nuestros fracasos. No nos gusta volver a los fracasos. No, pasó. Bueno, decimos borrón y cuenta nueva. Jesús no dijo, miren, borrón y cuenta nueva. Les dijo, ¿por qué no analizamos por qué llegamos a esto? Y esta es una costumbre que tenemos que tener en nuestra vida, porque los fracasos enseñan. Entonces, tengo que saber que cuando he fracasado, he fracasado. Yo estaba predicando en una iglesia, en una provincia argentina, hace muy poco de esto, y entonces yo dije, miren, todos fracasamos en la vida, yo he fracasado también y he tenido que analizar mis fracasos para poder seguir adelante. Y se me acercó un jovencito al final, después yo prediqué 2 veces ese día. Es decir, prediqué una vez, después hicieron un break y prediqué una segunda vez. Y se acerca un jovencito y me dice, yo quiero agradecerle algo que nunca había escuchado. Alguien que predicando dice que ha fracasado también. Es que todos fracasamos alguna vez en la vida, a todos alguna cosa nos sale mal. Y entonces tenemos que analizar por qué nos salió mal, porque posiblemente en la vida se repitan las mismas circunstancias para no repetir exactamente lo mismo. Y no solamente se aprende del fracaso propio, se aprende del fracaso ajeno tal vez, también. Lo que quiere decir que esto es algo que el Señor le hizo con ellos. Tienen que aprender a mirar por qué les pasó lo que les pasó. ¿Por qué llegaron a esta situación de angustia? ¿Por qué llegaron a tener esta tristeza que tuvieron? Y yo quisiera para esto analizar un poco el pasado de los discípulos, porque eso nos va a dar algunas claves de cómo estaban formados ellos y por qué tropezaron con lo que Jesús les dijo. Ellos vivían en un tiempo de confusión espiritual. El judaísmo estaba viviendo un tiempo de confusión espiritual. Ahora, nosotros decimos, pero iban y leían la Torá, es decir, leían la ley de Moisés todos los sábados en la sinagoga y conocían sí, todo eso está bien. Pero cuando ellos lo tenían que llevar a la vida cotidiana, lo que mandaba no era lo que decía la ley de Moisés, sino lo que decía la tradición de los ancianos. Es decir, la tradición pesaba muchísimo en ese momento. Y voy a poner un ejemplo del Evangelio para darnos cuenta qué es lo que pasaba con ellos y cuál es el peligro de la tradición. Las tradiciones de los hombres llegan a envenenar la fe, llegan a sacar al hombre del centro de la fe. Ahora, todos tenemos tradiciones, pero ¿por qué? Porque nos manejamos con costumbres y es bueno que lo tengamos eso. Pero lo que pasa es que a veces las tradiciones se transforman en malsanas y en ese caso las tradiciones se habían transformado en algo malsano. Por ejemplo, un día vienen los escribas y fariseos e increpan a Jesús. Eran los comisarios de la fe. Iban investigando la fe y tenían poder, tenían muchísimo poder. Los escribas eran expertos en la ley de Moisés y los fariseos eran un fundamentalismo que se basaba en lo que los escribas decían. Lo que quiere decir que formaban una yunta peligrosísima. Se acercan los escribas y fariseos y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense que no le dice por qué quebrantan la ley de Moisés. Le dice, ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Es decir, había una tradición que habían ellos inventado de que cuando uno iba a comer, no por razones higiénicas, sino por razones rituales, uno tenía que hacer un lavamiento de manos. Habían establecido una medida
un cuarto de log, la medida de la época, unos 300 centímetros cúbicos de agua para hacer cada baño ritual. Tenían, y esto lo vi hace poco, que lo hacían también en Japón en el budismo. Tenían un lugar con cucharas que se ponían y sacaban la medida de agua y se la echaban en las manos. Bueno, eso sucedía en el judaísmo en aquel tiempo. Había unas cucharas con la medida exacta de agua. Ellos tenían que poner en agua que no estuviera contaminada, de ser posible que estuviera en una tinaja de piedra, que era el agua para la purificación. Entonces la ponían las manos así, tenían que echar el agua y la tenían que hacer colar hasta la muñeca, tenía que pasar la muñeca. Después se sacudían el agua y sacaban nuevamente y tenían que ponerla desde la muñeca hacia la punta de los dedos. El agua, por supuesto, cuando caía estaba contaminada, por lo tanto no se podía recoger el agua. Y esto lo hacían al comienzo y al final de la comida. Y los más devotos lo hacían cada 2 platos. Lo que quiere decir que estaban todo el tiempo dándose esto. Ahora, esta costumbre era tan fuerte que en tiempo de Jesús queda testimonio que un rabino menospreció esto y lo excomulgaron. Y no solamente lo excomulgaron, sino que no lo enterraron en terreno sagrado, como decían ellos. ¿Por qué? Porque había menospreciado esta tradición. La primera pregunta que nos surge, ¿dónde está esto en la ley de Moisés? ¿Dónde está en la ley de Dios esto? No, es la tradición de los ancianos. Y la tradición de los ancianos me llevaba a algo que era la excomunión. Estoy fuera. ¿Por qué he transgredido qué? ¿La ley de Dios? No, la ley de los ancianos. Y esto era una costumbre que era característica del pueblo de Israel. La gente se conocía en los otros pueblos como los que se lavan las manos antes de comer. Era la identidad que ellos tenían delante de los otros pueblos. La fe la manejaban con tradiciones. Y el reclamo era que los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. ¿Quién las había establecido? Los hombres. ¿Sobre qué base? Sobre la base de lo que se les antojaba a los hombres. ¿Dónde estaba la ley de Moisés? En ningún lado. Entonces ellos leían la ley de Moisés, pero después tenían que vivir con la tradición de los ancianos. Y esa tradición era como un cerrojo que tenían, y la tradición era una costumbre que había echado raíces, que se había metido en la sangre y que terminó siendo más importante que los mandamientos de Dios. Ahora imagínense cuando ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces. Que todas las personas tomaron el pan sin lavarse las manos. El escándalo que sintieron. Porque ellos no veían el milagro. Y si ustedes se fijan, esto sucede poco después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos no veían el milagro. Ellos lo que veían era si la tradición se respetaba o no se respetaba. El rito era más importante que el poder de Dios para ellos, mucho más importante. Cuando le hicieron eso, Jesús le contestó con otra pregunta y les dijo, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por las tradiciones? En otra oportunidad les dijo, ¿por qué invalidan el mandamiento de Dios por las tradiciones? Hay que tener cuidado con las tradiciones. Las tradiciones no pueden invalidar la palabra de Dios, ni el mandamiento de Dios, ni tergiversar lo que Dios ha dicho. Ahora, ellos vivían invalidando y quebrantando los mandamientos de los hombres y cuidándose de los hombres y no de Dios. Los discípulos vivieron esa opresión espiritual durante mucho tiempo y más lo sentían porque eran galileos. Y los galileos que tenían que trabajar en el campo no podían lavarse las manos 2 veces cuando iban a comer, porque tenían que comer en el campo cuando estaban cuidando el ganado. Y entonces por eso los llamaban los pecadores, porque no cumplen con la tradición de los ancianos, no se lavan las manos cuando tienen que lavarse las manos. Era tremendo esto. Entonces los galileos, y ustedes lo van a leer muchas veces en los evangelios, cuando Jesús se acerca a su pueblo, dice, a los pecadores recibe y con ellos come.
Y esa palabra, los pecadores, era porque no se levantaban contra la tradición de los ancianos, podían tener vidas morales puras, pero si no se lavaban las manos, ellos eran pecadores. ¿Para quién? Para los hombres. Para los hombres. Imagínense ustedes cuando esos galileos empezaron a seguir a Jesús y empezaron a escuchar a Jesús. Esos galileos que eran recibidos por Jesús experimentaron la verdadera libertad de la fe. La experimentaron por primera vez, que la fe era otra cosa, que la fe no era simplemente cumplir una cantidad de requisitos que los hombres habían puesto. Y cada vez que se acercaban ellos, Jesús sacaba la cara y ponía las cosas en su lugar. Ellos escucharon el Sermón del Monte, donde Jesús dijo una y otra vez, oísteis que fue dicho a los antiguos. Dice, pero yo os digo. Y analiza la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Él dice, la oración de ellos es así, las limosnas, los ayunos. Está analizando todo eso que es la tradición negativa de una sociedad que había perdido el norte por meterse con las tradiciones de los hombres. Cuidado cuando en el cristianismo hay demasiadas tradiciones. Las tradiciones son necesarias, pero no pueden invalidar la palabra de Dios. No pueden invalidar lo que Dios ha dicho. Finalmente vieron la autoridad, vieron los milagros, vieron lo que Jesús hacía y dijeron, este es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, porque solamente alguien como el enviado de Dios puede hacer estos milagros y abrir la ley como la abría. Y un día se transfigura delante de ellos, después que ellos dijeron que era el Cristo, se transfigura y se va con los tres más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo. Resulta que cuando él se transfigura, él les había hablado en la semana de que es necesario que vayamos a Jerusalén y suframos y voy a la cruz y resucite al tercer día. Y cuando bajan de ese lugar, dice, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, la transfiguración, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Ahora, Marcos nos dice algo muy interesante, dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería esto de resucitar. Es decir, los tres más íntimos discutían entre ellos, ¿qué quiso decir con esto de resucitar? ¿Qué quiso decir? Lucas también dice lo mismo, dice que Jesús dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, es decir, escuchen bien lo que les voy a decir, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y dice, ellos no entendían. ¿Por qué? Porque sus mentes tenían un velo en ese momento. Temían preguntarle, dice, sobre eso. La frase era muy sencilla. Jesús dijo, voy a morir y voy a resucitar. ¿Qué interpretación tiene que tener? Pero ellos no entendían. ¿Por qué? Porque la fe de ellos tenía un límite. La fe de ellos tenía un límite. Yo creo a Dios todo, pero esto no lo puedo creer. Esto me resulta difícil. La frase era sencilla, ser muertos y resucitar al tercer día. ¿Qué hay que discutir sobre esto? Pero para ellos era como un misterio esta palabra, porque no entendían que el poder de Dios es un poder ilimitado. Es un poder que va más allá de lo que los hombres pueden entender. Y entonces darían vuelta alrededor de las palabras, y no sé qué es lo que dirían, pero a lo mejor les darían un valor simbólico, y todas esas cosas que hacemos cuando no queremos aceptar lo que literalmente está diciendo. Tienen la cabeza cerrada, no entienden las cosas espirituales, tienen la cabeza cerrada. El día de la resurrección, el ángel, los que vienen allí a anunciar esto, esos varones, dice, acordaos, lo primero que le dice es, acordaos de lo que os habló cuando uno estaba en Galilea diciendo, y le repite, él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y resucite al tercer día.
se lo recuerda. Es lo primero que le recuerdan estos varones que vienen a anunciar la resurrección. Acuérdense de esto, acuérdense que Él lo dijo. Dice, entonces las mujeres se acordaron de esas palabras. Es decir, no las tenían en cuenta y era lo más importante que Jesús les había dicho. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos en el camino a Emaús, donde van ellos dos y no saben que están hablando con Jesús, y le dicen, estamos tristes por lo que pasó en Jerusalén, porque se murió esto, pero vinieron unas mujeres y nos dijeron que había resucitado, pero cosa de mujeres. Ahí había terminado todo. Jesús le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo, no una parte, sino todo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las Escrituras. Es decir, Jesús comenzó, no abrió un libro en ese momento, sino que le fue mencionando, y comenzó desde los libros de Moisés, que son los primeros del Antiguo Testamento, hasta los profetas, que son los últimos, y le fue señalando, acá dijo esto, acá dijo esto, acá dijo esto, acá dijo esto, y lo que ustedes tenían que hacer era creer, nada más. Y les abrió el entendimiento. Ellos no sabían en ese momento que era Jesús. No sabían, estaban hablando con un caminante en el camino. El impedimento de la fe fue la necedad de ellos de no entender que cuando Dios habla y punto. Ahora Jesús tiene a los 12, les recuerda las palabras. Estas son las palabras que os hablé estando aún entre vosotros. Les recuerda la profecía como a los de Emaús. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Uno dice, ¿y por qué dijo esto? Porque justamente para los judíos el Antiguo Testamento se dividía en 3 partes. Los libros de Moisés, los libros de los profetas, que eran todos lo que llamaríamos libros históricos, y los salmos, que eran todos los libros poéticos. Y los dividían así porque tenían varios rollos y cada rollo empezaba, el rollo de los libros poéticos empezaba con los salmos, entonces le llamaban a eso el libro de los salmos. Pero estaban los salmos, los cantares y todos los demás libros. Y entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, les abrió la cabeza. En ese momento Jesús les abre la cabeza. ¿Cómo les abrió el entendimiento? Y explicándoles la palabra de Dios. Alguien leyendo el capítulo 24 de Lucas dijo algo muy interesante. Él dijo, es el capítulo de las cosas abiertas. Dice, comienza con la tumba abierta y sale Jesús. Sigue en el camino de Emaús con las Escrituras abiertas, porque Jesús abre las Escrituras con ellos, ¿no? Los ojos de ellos fueron abiertos y reconocieron que estaban con Jesús. Y el entendimiento fue abierto. Y mis hermanos, lo que tenemos que pensar es que esto es el proceso que tenemos que seguir. La tumba abierta tiene que hacernos abrir la Escritura, lo que Dios ha dicho, y tener la palabra de esa siempre presente, abierta también. Porque la tumba abierta con la palabra cerrada, lo único que hace es traer tristeza a la vida. Yo necesito abrir las Escrituras y nutrirme de las Escrituras. Y yo les aseguro que las Escrituras son inagotables. Hace 68 años atrás yo leí por primera vez el Evangelio por mí mismo. Tenía 5 años y me acuerdo que deletreaba sobre el Evangelio de Mateo capítulo 2. Con ese capítulo aprendí a leer. Después lo repetía de memoria. Y muchas veces cuando hablo del capítulo 2, lo repito en la traducción de 1909, porque decía, y como fue nacido Jesús en Betlén de Judea, no en Belén, sino en Betlén, que es la forma hebrea, Bet, casa de pan, he aquí unos magos vinieron, y resulta que muchas veces repito esa versión, y alguno dice, pero la Biblia no dice así. No, es la traducción anterior, después se actualizó.
Siempre sigue diciendo lo mismo, pero se dice con palabras más sencillas, más usuales. Hoy siento que llego al 68 años después, llego a la Biblia y estoy encontrando cosas nuevas todos los días. Que es algo inagotable la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios sigue abriendo el entendimiento del que se acerca a ella. ¿Por qué? Porque Dios habló. Y cuando Dios habla, la palabra, como decían, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y yo leo el Evangelio y siento que estos son libros que viven y que renuevan la vida. Renuevan la vida. Me pasaría toda mi vida leyendo los 4 Evangelios. Porque es maravilloso acercarse a Jesús y ver cómo Jesús manejaba todas las cosas. Muchas veces, hermanos, tenemos el entendimiento cerrado. Necesitamos disponer el corazón para que Dios hable a nuestro entendimiento. Muchas veces nos manejamos con tradiciones. Hoy había que venir y venimos, hoy teníamos que cantar y cantamos, hoy teníamos que orar y oramos, ahora tenemos que aguantar al predicador y lo aguantamos. ¿Sí? Pero no es eso, no es eso. El hecho es que venimos porque pensamos que Dios nos va a hablar en algo a nuestro corazón. Nuestro corazón. No puedo decir, vine a la iglesia para ver cómo predicaba el predicador. Aunque hay gente que parece que viene para eso. Me lo decía un pastor hace poco. Mira, yo a esa iglesia, me dijo, le pregunté si iba, digo, no la visito más. ¿Y por qué? Porque la gente allí no va a escuchar la palabra de Dios, va a juzgar al predicador. Me dejó helado. Pero la verdad, yo creo que hay comunidades que son así, y hay personas que son así, que no se dan cuenta que si abrimos la Escritura es para que Dios nos hable al corazón, para que Dios nos diga hágalo. Y puede ser que lleguemos cansados, decepcionados, temerosos, porque venimos con la carga de la semana. La semana esta, por más que hoy sea domingo, la semana que hemos vivido, habrá dejado sedimentos en nuestra vida y esos sedimentos están. Y eso en muchos casos nos ha cansado, nos ha decepcionado, nos ha traído temor, nos ha dado ansiedad. Pero si abrimos nuestro corazón al Señor, volvemos a escuchar las grandes palabras de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera yo le hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. Ahí está toda la esperanza cristiana. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acá es donde se fortalece nuestro corazón. Acá es donde empezamos a ver la importancia de la fe para nuestra vida. Hace muchos años, y quedé muy impresionado por eso, llegué a predicar a un lugar, yo era un predicador jovencito, novato, llego a predicar a un lugar, y cuando subo al púlpito, ¿vio? Subo, y siempre está todo el púlpito libre, veo que en la madera había grabada una inscripción, un versículo bíblico. Decía, Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Esta mañana el corazón se va de lleno si realmente hemos sentido que cuando se abrió la palabra hemos visto a Jesús. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias porque hoy llegamos a tu casa, pero es mucho más que esto. Nos reunimos en tu presencia. Y tu presencia, Señor, es real en nuestra vida. Ha sido el que le ha dado sentido a nuestra existencia. Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento para que entendamos lo que tú quieres. Abras nuestro corazón para que sintamos como tú quieres que tenemos que sintamos. Y abre, Señor, nuestros ojos para ver al prójimo y al necesitado.
Señor, que la tumba vacía abra nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén.